Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro estudio, un estudio más de nuestro estudio consecutivo verso por verso del Génesis. Shabbat Shalom a todos los amigos que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un gran honor que nos acompañen. Ustedes ya lo saben. Y por supuesto que nos complace mucho también sus participaciones y sus comentarios en el chat, ahí en Facebook, y posteriormente también sus participaciones de viva voz ahí a través de la aplicación de Zoom. Quienes gusten acompañarnos pueden hacerlo a través de Facebook, a través de Telegram y también a través de Zoom. La aplicación de Zoom nos permite tener una comunicación. Quienes gusten pueden participar tomando el micrófono ahí en la aplicación y haciendo sus comentarios, respondiendo a las preguntas o incluso expresando alguna duda que pudieran tener. Y si es que es posible que nosotros podamos apoyar en resolver la duda, pues por supuesto que lo haremos con mucho gusto. Así es de que les pido que nos acompañen ahí en sus Biblias, por favor, al libro de Génesis. Y vamos a consagrar este tiempo de estudio como siempre lo hacemos, pidiéndole al Señor que nos acompañe, como siempre, que Él sea quien nos haga entender, que nos permita ver entre líneas todos los simbolismos, todas las analogías y todas las profecías que desde el Génesis están siendo anunciadas en el propósito divino del plan de redención del Señor. Bendito Señor, gracias Padre, porque nos has amado de pura gracia, porque nos permites estar delante de ti en este día de reposo para aprender, Señor. Queremos estar sentados, escuchando tu palabra, Señor, bajo tu sombra, bajo tu cuidado, Padre, y que permitas que todo tu pueblo sea protegido y cuidado bajo tu sombra, Señor. Gracias te damos porque nos permites aprender tu Torah, tu palabra, y permite que alumbre nuestro camino, Señor, que podamos vivir, Señor, ser sanados a través de ella, ser vivificados, Señor, como el trigo. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Te bendecimos y te adoramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Así es, Señor. Bien, vamos a acompáñenos ahí en sus Biblias al capítulo 42. El Shabbat pasado estuvimos estudiando el capítulo 41 y vimos toda esta simbología impresionante acerca de los sueños de Faraón que no pudieron revelar los adivinos, los hechiceros de Faraón, los magos. Como vimos también, sabemos que estos hombres tenían facultades, tenían capacidad para llevar a cabo hechicerías y en su caso tenían por supuesto la posibilidad de revelar los sueños. Y entendimos que esto es un poder que se le ha dado a todos los seguidores del mal también. Hay un poder otorgado a las entidades de maldad, que de alguna manera también tiene un propósito muy específico. Así es de que estos sueños perdón, ¿quieres comentar algo? Ok. Estos sueños que nosotros ya vimos en el estudio pasado de Faraón, acerca de las vacas, acerca de la espiga y lo que representó en la tierra de Egipto y en toda la tierra, la abundancia y la escasez. Así es de que en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 42, en donde vamos a ver que por causa de esta escasez de alimento, por haber hambre en la tierra, los hermanos de José tienen la necesidad
tienen la necesidad de buscar el alimento y entonces van a donde había alimento, que como vimos en el estudio pasado, el único lugar en donde se previeron con alimento fue precisamente en Egipto, porque José ya había empezado a llevar a cabo una administración en el momento en que Faraón lo puso como gobernador de gobernadores en todas las ciudades. A José dio instrucciones para el almacenamiento del grano para posteriormente venderlo. Y bueno, desde el versículo 1 del capítulo 42 dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído, hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Vamos a darnos cuenta que quienes van a Egipto son 10 hermanos, a pesar de que Benjamín estaba con ellos. Benjamín era el hermano más pequeño, pero su papá no lo envió. Dice verso 4, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Ya tenía temor Jacob de perder al segundo hijo de la mujer que amó, por supuesto, y el más pequeño además. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José, el soñador, era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí estamos viendo que se cumple proféticamente el primer sueño que les contó a sus hermanos y por el cual le despreciaron. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, los reconoció, mas hizo como que no los conocía. Disimuló José, y obviamente pudo disimular. ¿Por qué? Porque tenía ya otra apariencia. ¿Esto qué implica? Esto implica si nosotros ya pudimos ver a José como una simbología o como una analogía de Yeshua en muchos aspectos de su vida de José, aquí nosotros podemos ver desde aquí que si sus hermanos de José no lo reconocieron, ¿por qué fue? Porque tenía otra apariencia. Tenía una apariencia totalmente distinta a la última vez que lo vieron, a pesar de ser su hermano. Es lo mismo que sucedió con el pueblo judío. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo judío en relación a Yeshua? No le reconocieron como el Mesías. No le reconocieron porque toda su enseñanza, toda su doctrina, todo lo que Yeshua hizo fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Vino a romper con muchas cosas que el pueblo judío venía haciendo. ¿Ok? Entonces desde aquí empezamos a ver esta importante analogía en relación entre José y sus hermanos. Una vez más, verso 7, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció pero hizo como que no los conocía, disimuló y les habló ásperamente y les habló duramente. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Recordemos que cómo estamos viendo la escena. Llegaron los 10 hermanos de José y se inclinaron. Estaban ellos postrados ante José. Literalmente estaban postrados. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Obviamente José ya estaba disimulando, pero estaba manteniendo esta actitud de dureza con ellos, y que también esta actitud de dureza tuvo un propósito. Así es de que recordemos en qué sentido fue el sueño de José que se está cumpliendo aquí. Génesis 37, 5 al 8, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora
este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Estos manojos en medio del campo, ¿qué creen que eran? Era grano. Al final de cuentas eran el homer que nosotros ya conocemos, una medida de homer que tiene mucho grano, obvio, para comida. Y justo en este momento lo que estaban haciendo los hermanos de José es que fueron a buscar comida, fueron a buscar alimento. Entonces dice versículo 7, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. ¿Qué significa esto? Ya viendo el contexto de toda la historia, significa que José tenía el alimento y ellos no. Ellos, a pesar de que tenían sus manojos, estaban inclinados hacia él. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban el mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Así es de que literalmente se está cumpliendo este sueño, porque efectivamente al postrarse le están reconociendo como su Señor. Y ellos mismos empiezan a justificarse y a decirle: somos tus siervos. Ellos mismos entendieron el sueño. ¿Perdón? Ellos mismos entendieron el sueño. Sí, en ese momento no se dieron cuenta, porque no lo reconocieron. Que iban a estar postrados, por eso le dijeron: ¿reinarás sobre nosotros? En el sueño, sí, en el sueño se enojaron mucho. José, como la sombra profética entonces de Yeshua, estamos viendo aquí que él sí reconoció a sus hermanos, pero sus hermanos no le conocieron, es decir, el liderazgo judío en aquel entonces, en el tiempo de Yeshua. En el caso de Yeshua también conoció a sus hermanos, pero ellos, el pueblo judío, no le conocieron a pesar de ser el Señor de la tierra, como en su momento lo fue José. Vemos aquí el cumplimiento de este sueño, de este primer sueño. Verso 10. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro. Fíjate cómo se dirige hacia él, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Ok, quizás no fueron espías, pero esto de ser honrados está en duda, ¿no crees? Porque recordemos la matanza de Siquem, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en Siquem? Se llevaron como esclavos a las mujeres y a los niños de aquel lugar. Y no solo eso, por ejemplo, en el caso de José, lo vendieron como esclavo, vendieron a su propio hermano como esclavo. O sea, honrados, literalmente, pues no lo eran. Espías quizás no lo eran tampoco, pero tampoco honrados. Verso 12, pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos. Una vez más confirmando, dice: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Ya se están refiriendo a él. Así es de que finalmente están reconociendo y esto que están haciendo ellos. Dice, y entonces verso 14, y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Lo que estaba pretendiendo José con esta dureza y con no bajar la guardia, a pesar de la justificación de sus hermanos, es que él quería ver a su hermano. Porque igual no creía en ellos. No creía en ellos, ¿por qué? Porque le dijeron: bueno, nuestro hermano, el otro, o sea, refiriéndose a José, no parece, no le dijeron: lo vendimos. En caso de Benjamín,
le dijeron a José, está con nuestro padre, pero en el caso de José, pues por supuesto que había mucha justificación para que él dudara de su palabra. ¿Por qué? Porque honrados realmente no lo eran. Así es de que comienza a forzarlos, a obligarlos, con el propósito de que trajeran a Benjamín. Él quería ver a su hermano. Y recordemos que este Benjamín, pues era su hermano de sangre, ¿ok? De la misma madre. Verso 16, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano. Envía a tu hermano menor, le están diciendo. Perdón, envía por tu hermano menor. Y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel 3 días. 3 días, ya hemos visto en la escritura, que siempre que la escritura refiere 3 días, normalmente tiene que ver con un tiempo profético, y que de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pedro, un día es como un año, perdón, como 1000 años, y en su caso 3 días podrían representar 3 milenios. Así es de que estamos viendo aquí que están 10 hermanos, estos son 10 hermanos que quedan presos, quedan cautivos, que podrías tú, cuando dices son 10 hermanos, de inmediato viene a tu mente las 10 tribus del norte que fueron dispersadas por todo el mundo. Y en ese sentido comienza a tener sentido, que tiene cierta lógica los 3 días, proféticamente hablando. Verso 18, porque dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Es decir, serán resucitados, serán regresados, serán restablecidos. Yo temo a Dios, dice José. ¿Ok? Porque después de este tiempo, de estos 3 días, cambia la decisión José y les da libertad. Y solamente se queda uno de los 10. José les dijo a sus hermanos, yo temo a Dios, porque cambia la decisión y toma la decisión de que sus hermanos permanecieran, solo uno de ellos permaneciera en prisión, para que los demás fueran por Benjamín. Pero entonces ya comienzas tú a hilar el aspecto histórico y profético de estos 3 días acerca de sus hermanos, ¿ok? Estos 10 que son liberados, bueno, no son 10 los que son liberados, solamente queda uno, pero los 10 permanecen en cautiverio. Es decir, las 10 tribus del norte hoy en día, ¿dónde están? Fuerte. Dispersas por todo el mundo. Así es. Y eso significa que estamos esperando el cumplimiento profético en que seamos libertados del cautiverio de Egipto. Egipto, como lo hemos visto en la escritura, es una simbología profética del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Para que Dios nos regrese. Dios reúna a su pueblo. Verso 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Lo que les está diciendo, quédese uno y lleven alimento a mi padre y a mi hermano y a toda la familia, porque para que no mueran de hambre. Finalmente tenían la necesidad del alimento. Verso 20, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras. Serán verificadas, serán confirmadas. Es decir, veré yo que dijeron la verdad. Y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Así es de que este evento, fíjate qué importante, este evento representa el hecho de que habría de llegar el momento en que Dios habría de enviar en busca del hermano menor.
Hoy en día, ¿quién es el hermano menor? Efraín. Efraín es el hermano menor. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como veremos más adelante, en este mismo capítulo, quien recibió la encomienda de traer el hermano menor fue Judá. Fíjense qué interesante es esto. Esto es muy importante. Aquí el papel de Benjamín y haberse quedado con el padre juega un papel muy importante en el aspecto simbólico y en relación a Judá. ¿Ok? José tuvo en la dispersión 2 hijos. ¿Ok? Y el menor fue quien recibió la bendición, es decir, Efraín. Y con relación a Judá, juega un papel fundamental en el aspecto histórico y profético, que se está cumpliendo hoy en día y que se cumplirá a final de cuentas. Pero vamos a ver más adelante que quien recibe o quien se adjudica esta gran responsabilidad de ir por el hermano menor es Judá. Es decir, quienes tendrían que haber traído de regreso al padre a las ovejas perdidas fue nuestro hermano mayor. Nosotros que estamos en la dispersión somos las ovejas perdidas de Israel. Y quien recibió la encomienda de recuperarnos, por decirlo de una forma, fue Judá. Vamos a ver más adelante que es Judá quien asume esta gran responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Que Judá no lo hizo así. Judá en la actualidad, hablando actualmente, Judá se olvidó de los dispersos, a pesar de que ellos sí conocían bien la profecía y sabían que sus hermanos estaban esperando por ser recogidos de Egipto, por decirlo así, del mundo. Hoy en día, tú y yo estamos esperando al Mesías, estamos esperando a Yeshua, el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque es justo lo que va a suceder. En el momento en que el Señor venga, reunirá a los hermanos. Y es cuando Judá le va a reconocer. Así es de que no fue Judá, no fue el pueblo como tal, sino que fue un judío. Ese judío fue Yeshua, quien nos está reuniendo. Fue él quien dijo literalmente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es de que quien está cumpliendo esta gran responsabilidad hoy en día es Yeshua. Pero en aquel entonces, quien recibió esta gran responsabilidad a partir de que Jacob, antes de morir, le dio su bendición a Judá, carga con esta gran responsabilidad. Cuando le da el cetro, le dice: tú tendrás el cetro hasta que venga Shiloh. Obviamente, pero bueno, vamos a verlo más adelantito con más detalle. Verso 21 dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Ahí ya fue cuando le están sintiendo el peso de la gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque José ya les está preguntando por los demás. ¿Dónde están los demás? Y ellos tuvieron que haber mentido con relación a José. No mintieron con relación a Benjamín, pero con relación a José sí tuvieron que ocultar la verdad. Dice: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Una de las cosas que va a suceder cuando tú reconoces que has pecado es que el reconocimiento de tu pecado va a afligir tu alma, pero eso es necesario. ¿Por qué? Porque es así como entonces acudes al arrepentimiento. De otra manera, es difícil que haya un arrepentimiento sincero con una aflicción del alma. Verso 22. Entonces Rubén le respondió diciendo:
¿No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Aquí ya Rubén está suponiendo que está muerto. Verso 23. Pero ellos no sabían que los entendía José. Estaban allí hablando enfrente de él. Es obvio porque pues, simplemente... exactamente. Y dices tú, ¿cómo? Pues porque dice la escritura que había un intérprete. Dice, porque había un intérprete entre ellos. Pues claro. Este intérprete lo que hacía es que ellos hablaban en hebreo y el intérprete le decía a José en su idioma, en el idioma que hablaban los egipcios. Así es de que entendieron ellos que no entendía nada el gobernador de Egipto, o sea, José. Y no lo reconocieron, así es de que hablaban con libertad de su pecado frente a él, sin darse cuenta que los estaba escuchando. Pero pues imagínate el dolor de José y bueno, haber recordado todo esto. Verso 24, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón, nada más y nada menos que al más tremendo, y lo aprisionó a la vista de ellos. Así es. José lloró porque se dio cuenta de que sus hermanos estaban arrepentidos de haberlo vendido. Y ahora lo lamentaban en gran manera. José estaba utilizando a un intérprete porque cuando hablaba con sus hermanos lo hacía en otro idioma, fingiendo que José no hablaba el hebreo. Así es de que cuando los escuchó, pues, se conmovió. Y bueno, el asunto es de que esto que hicieron con sus hermanos fue algo tremendo, porque si nosotros recordamos lo que sucedió, es que esto que hicieron con José, sus hermanos, no fue solamente, no fue algo tan simple, sino que implicó también acabar con sus sueños, con los sueños de José. Sí, o sea, ellos pretendieron acabar con sus sueños al venderlo. Sin embargo, fíjate lo maravilloso de las circunstancias, que es que cuando ellos mismos lo hacen, lo venden, sin darse cuenta, ellos mismos se toman de la salvación, sin darse cuenta. Ellos mismos se toman de la salvación mediante el desprecio a su hermano, porque José sería entonces quien traería provisión. Por José ellos están yendo por alimento a Egipto, para que su familia no muriera. Algo parecido sucedió con Yeshua, que al entregarlo para que lo sacrificaran, para que lo crucificaran, sus hermanos dijeron que su sangre sea sobre nosotros, ¿te acuerdas? Y nuestros hijos. Y sí, así fue. El pueblo judío, sin darse cuenta, al llevar a cabo esta declaración, se refirieron a la sangre del Cordero de Dios, a la sangre de Yeshua, que traerá expiación y salvación a sus hermanos y al mundo. Recordemos ese evento, Mateo 27, 24 y 25, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos, y delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sí, ellos pensando en que iban a ser culpables del homicidio, pero a la vez la sangre de Yeshua los iba a limpiar. O sea, sí serían culpables del homicidio, porque Pedro se lo dijo después, decía, ¿qué haremos? Pero sin darse cuenta, o sea, esto es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque
la misericordia de Dios siempre hará que las malas acciones de los hombres, siempre usará las malas acciones de los hombres para cumplir sus propósitos. O sea, las malas acciones de los hombres jamás va a impedir que el propósito divino del plan de redención sea cumplido. Eso es lo más impresionante y lo más maravilloso de Dios. Cómo hace las cosas que de una forma que no tienen lógica para el hombre, van en contra de la lógica del hombre. Aquí cualquiera podría decir, no, pues sí, efectivamente les va a ir muy mal. No, pero a causa de la sangre de este justo, como lo denominó Pilato, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que sucedió? Que no solo el pueblo judío y sus hijos, sus generaciones, sino todo el mundo tendrían salvación a través de la muerte de Yeshua, de su sacrificio. Es lo mismo que sucedió con José al venderlo, al despreciarlo, lo despreciaron igual. Finalmente traería salvación para su familia. Verso 25, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Pues claro, no les iba a vender el alimento a sus hermanos, a su familia. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Vimos que José lloró, José se dio cuenta del arrepentimiento que estaban teniendo sus hermanos. Y esto es una gran enseñanza porque para recibir el perdón de nuestros pecados, el Señor requiere de nuestro arrepentimiento. Es indispensable. Y si nuestro arrepentimiento es sincero, el Señor es bueno y nos perdona. Si nuestro arrepentimiento es sincero, José, al escuchar el arrepentimiento de sus hermanos, los perdonó. Pues por supuesto. Por eso vemos que hasta les está regresando el dinero, les está llenando los sacos de alimento. Verso 26, y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno, en el mesón vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. Imagínate, pues es que han de haber dicho, no, pues ahora sí nos van a matar. Dice verso 28, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ya estaban culpando al Señor de lo que estaba pasando. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que había acontecido, diciendo, aquel varón, y ya le cuentan toda la historia, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, nunca lo reconocieron, y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos. Y bueno, aquí vemos algo importante, porque la razón por la que José trató duramente a sus hermanos, siempre les dijo que eran espías, no los bajó de espías, también tiene un propósito, o tiene una razón. ¿Por qué? Porque Dios está usando esta dureza, Dios estaba usando a José como un instrumento para producir arrepentimiento en ellos. Y por otro lado, José necesitaba comprobar si sus hermanos estaban arrepentidos por lo que le hicieron. Y efectivamente José pudo constatar que sus hermanos tenían arrepentimiento, que es justo el ingrediente indispensable para recibir la oportunidad de rectificar, para recibir el perdón. Con lo cual no harían lo mismo con esto. Es obvio que no harían lo mismo con Benjamín.
ya no lo harían, ya de alguna manera estaban, sentía arrepentimiento por lo que hicieron con relación a José, pues por supuesto que cuidarían de Benjamín. Así que el trato que recibieron por parte de José tuvo entonces un propósito divino. Y bueno, ¿qué es lo que les afligió? ¿Cómo fue que se sintieron? Se sintieron afligidos. Pero la aflicción de ellos en ese momento, esa preocupación, esa aflicción, de haber recordado lo que sucedió y no haber tenido misericordia para con José, les causó un dolor en el corazón. Pero este tipo de dolor y este tipo de aflicción es bueno. Dice 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces esta tristeza que estaban sintiendo ellos era positiva, era buena. ¿Por qué? Porque el propósito tenía que ver con una actitud de rectificación, y esto es de Dios, es un don de Dios. ¿Cuál fue la cita que dijiste? 2 Corintios 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, para la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sí? Así es de que no era una tristeza del mundo para sentirse triste y morir, sino era una tristeza para ser restituidos. Una tristeza que produciría arrepentimiento y en consecuencia ser restituidos, ser restaurados, ser perdonados. Eso es lo que busca Dios, corazones arrepentidos. Verso 32 dice, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Le están contando a Jacob. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestra casa y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Es decir, este es el trato, estábamos haciendo un negocio, ya estaba haciendo un negocio con sus hermanos, pero pues era obvio que estaba tratando de cualquier forma ver a su hermano. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. No, pues imagínate, a Jacob estaba temeroso, pues por supuesto, con el gran temor de la posibilidad de perder también a Simeón y también a Benjamín. Esto es lo mismo que el pueblo judío ha dicho. Fíjense la expresión de ellos, fíjense la expresión que hace Jacob. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Dice, José no parece. Es como decir, José está muerto, José no existe. José no existe. Y el pueblo judío ha dicho esto por 2000 años acerca de Yeshua. Sin embargo, así como José, que al decir que sus hermanos que no existía, a pesar de que sí existía y era gobernador, igualmente en el caso de Yeshua, hoy existe y se encuentra al lado de Dios. Y en un segundo encuentro que tenga el pueblo judío con Yeshua, entonces le reconocerán y llorarán, como lloran como hermanos, como van a llorar los hermanos de José cuando lo reconozcan.
Así es de que la escritura dice que en el tercer día el gobernador de Egipto, José, cambió su decisión, como vimos en versículos anteriores, y solo dejó en prenda a Simeón, para que los demás hermanos fueran a traer a Benjamín. Esto podríamos verlo como una representación de que hasta que esté el total de las 12 tribus, hasta entonces el Señor vendrá y traerá redención, no antes. Oseas 6:2, en relación a estos 3 días. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces estos 3 días que estuvieron y después que fueron libertados, pues también de alguna manera, simbólicamente hablando, pues representa algo muy importante a nivel del tiempo de la redención de Israel. Verso 37. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Fíjate a qué grado llegó el arrepentimiento y la carga que tuvo Rubén, porque recordemos que Rubén fue el primer hijo que tuvo Jacob, el mayor de todos. Y dice, le está dejando en prenda a sus, o sea, le ofreció dejarle en prenda a sus hijos. Dice: si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Dice, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros. O sea, aquí Jacob fue determinante. No descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, la respuesta de Jacob dijo no. Prefirió perder a Simeón. Y efectivamente no regresaron. Capítulo 43, el hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo, o sea, hasta entonces, imagínate cuánto tiempo les duró el trigo. No sé, ¿cuánto te imaginas? Eran costales llenos. 12 sacos, ¿no? Han de haber sido. Sí, llenos. O sea, no regresaron. Y si hubieran tenido más alimento, no regresan. Pero se les acabó el alimento. Dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Pero no le dijo: vayan por Simeón. Ese Simeón hay que se quede. No le importó tanto. ¿Sí? Entonces aquí nos estamos dando cuenta que, como de la propia redacción, que final de cuentas Simeón se quedó todo ese tiempo, ¿sí? En Egipto, cautivo. Verso 3. Y aquí viene lo interesante, fíjense. Y aquí viene la gran responsabilidad del pueblo judío, simbólicamente hablando, en palabras de Judá. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó, nos advirtió con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traeréis a vuestro hermano con vosotros, a Benjamín. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, dice Judá. Porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro y no traeréis si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, Jacob: ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? No lo hubieran dicho. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún nuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano?
Pues ¿cómo iban a adivinar? Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo. Aquí está la responsabilidad de Judá. Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos y nuestros niños. Yo te respondo por él. Simbólicamente hablando, en el plano profético, Judá fue quien tenía la responsabilidad de su hermano menor. Porque esa fue la bendición que recibió por parte de Jacob antes de morir. Y fíjate que a final de cuentas, Judá se quedó con Benjamín. Sí. Las dos tribus. Así es. O sea, en un sentido, está haciendo esto, está adquiriendo esa responsabilidad de ir, pero en este caso cambia el papel. ¿Por qué? Porque ¿quién es el hermano menor hoy en día? Efraín. Sí, pero la tribu de Judá sí se queda con Benjamín. Sí, en otro plano. Ajá. En otro plano simbólico, a final de cuentas, quien asume la responsabilidad de Benjamín, porque la tribu, incluso fue la tribu más pequeña, fue Judá. Cuando se divide el reino, se separan y quedan las 10 tribus al norte y Judá se queda con Benjamín. Pero lo que vemos aquí en el plano simbólico es el hermano que tenía la gran responsabilidad respecto al hermano menor, que en este caso es Efraín, en otro plano simbólico. ¿Ok? Una vez más, verso 9 dice, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Hijo, qué duro. Qué duro, porque proféticamente hablando, los profetas hablaron de este tema. Efectivamente, así fue. Dios a través del profeta Ezequiel le pidió cuentas a Judá acerca del hermano que se perdió. Acompáñenme a Ezequiel 34, desde el versículo 1. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Aquí viene la gran responsabilidad. ¿Quiénes eran los pastores de Israel? De acuerdo a la profecía y bendición que recibió Judá por parte de Jacob, esta gran responsabilidad la recibió Judá. El liderazgo. Él estaría sobre sus hermanos, él enseñaría a sus hermanos, en fin, ministraría a sus hermanos, ¿sí? Y di a los pastores, así ha dicho el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Esto es literalmente un reclamo que está haciendo Dios a Judá, literalmente. ¿Por qué? Porque no cumplió con una responsabilidad que tenía. La responsabilidad era de haber ido y haber buscado al hermano menor, al hermano que se perdió, a Efraín. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo devuelvo, te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Qué duro. Seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel,
aromas y mirra y nueces y almendras. Y tomad de vuestras manos doble cantidad de dinero. Fíjate, esto qué importante. Doble cantidad de dinero, llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Lo que aquí estamos viendo es que ¿cuántos hermanos iban? ¿Cuántos eran los responsables? 10. Porque Benjamín no tenía esta encomienda aún todavía, ¿sí? Estaba muy pequeño. Pero los responsables eran sus hermanos, eran 10 entonces. Los 10 hijos de Jacob entonces están regresando a Egipto y tomaron el doble del dinero, 2 tantos, ¿sí? Para comprar grano y ganarse el favor del líder egipcio, en este caso. Entonces, desde que los 10 hermanos se fueron de Egipto y se llevaron el doble de dinero, había entonces 20 unidades, ¿ok? Por decirlo de una forma. Ya, haz de cuenta, 2 sacos de dinero o 2 fajos de dinero, cada uno hacen 20 unidades de dinero. Y resulta que estos 20 unidades de dinero equivalen justo a las 20 piezas de plata que recibieron por haber vendido a José. Esto de alguna manera es simbólico, por supuesto que es muy simbólico, pero ve lo que está sucediendo. José regresó el dinero. Y no solo eso, sino que no iba a recibir ese dinero, ese doble tanto no lo iba a recibir tampoco. Verso 13, tomad también de vuestro a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano. Ni siquiera lo menciona, al otro que lo suelte, ni siquiera lo menciona. Y a este Benjamín, dice, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ya estaba resignado Jacob. Final de cuentas, esto también es muy importante porque Jacob nos está enseñando que muy a pesar de nuestros temores y de nuestras preocupaciones, tenemos que estar confiados en Dios, depender totalmente de su misericordia y de su bondad. Sobre todo porque nos hemos estado dando cuenta que Dios hace las cosas de forma tan sorprendente que ni siquiera nos las imaginamos. Cuando realmente nosotros podríamos esperar a nuestra lógica algún mal, en realidad podría ser que todo es parte de algo bueno, de algo positivo. Y nosotros ni siquiera lo estamos viendo quizás. Pero Él es el omnipotente. Verso 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en sus manos doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. El hecho de que los hermanos de José hayan regresado a Egipto, en realidad fue porque se les acabó el alimento. Entonces ya entendimos que no fue realmente porque querían regresar por Simeón. O sea, ellos sabían que aunque quisieran regresar por Simeón, no le iban a poder liberar, sino llevaban a Benjamín. Y la resolución de Jacob fue, no, Benjamín no va, hasta que se les acabó el grano. Ya no había comida y por eso tuvieron que regresar. Pero tuvieron que regresar con Benjamín. Entonces, verso 16 dice, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿Tú qué puedes ver aquí? Voy a leer nuevamente el verso 16. A ver si pueden ahí hacer algún comentario. Los que nos acompañan en Facebook. ¿Qué pueden ver aquí? Vemos que vienen ya los hermanos. Y entonces se van a reunir. Llega el momento en que se reúnen los 12. ¿Ok? Y la orden de José dice, recordemos que José está aquí ocupando un lugar que fuera de la familia, ¿ok?
como gobernador de una nación extranjera. Pero entonces se van a reunir los 12. Y vio José a Benjamín con ellos, al hermano menor, al hermano que de alguna manera para él estaba perdido, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res, es decir, va a haber un banquete, va a haber un sacrificio, ¿sí? Y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿Qué pueden ver ahí? Todo está plagado de simbolismos que cuando ya hemos recorrido de alguna manera la escritura, vienen a nuestra mente ciertos aspectos. Una de las palabras que dijo Yeshua cuando cenó la Pascua con sus discípulos antes de ir a la cruz, dijo que él no volvería a comerla. ¿Hasta qué momento? Hasta que estuviera el reino, hasta el día de la restauración de todas las cosas. Justo es el momento que está representando esta reunión de las 12 tribus, que es justo el momento en que el Señor restaurará todas las cosas. Pero hay un banquete, y dice al mediodía. ¿Qué sucedió al mediodía? Después de que Yeshua comió la Pascua con sus discípulos, el Cordero fue sacrificado. La Pascua. Verso 17: e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en vuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Verso 19: y se acercaron el mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Ya estaban justificándose porque tenían temor. Él les respondió: paz a vosotros. Paz a vosotros. No temáis. ¿Sí estás recordando quién dijo esas palabras? No teman, paz a vosotros. No teman. Vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestras costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón de ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan. Este es un acontecimiento profético. Recordemos la profecía de Zacarías 10:12, en donde el profeta habla de este momento específicamente en el que José está a punto de revelarse a sus hermanos. Verso 26: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis,
lo pasa bien. Lo pasa bien, le pregunta, ¿vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron una vez más e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Imagínate lo que sintió en su corazón José. Lo bendijo. Dice, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, fíjate qué interesante, pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Esto también, aquí vemos otra simbología muy interesante, porque este hecho representa que Yeshua no puede tener comunión con sus hermanos aún, mientras no le reconozcan. Hasta este momento de la historia todavía no se revela. Entonces, esto representa que Yeshua todavía no puede tener comunión con el pueblo judío hasta que le reconozcan como Mesías de Israel. Y en otro sentido también representa que Yeshua no puede tener comunión con nosotros, ¿sí?, hasta que hayamos hecho las paces con él. ¿A través de qué? Pues a través de nuestro arrepentimiento, a través de haber hecho pacto, de alianza, de vida con el Señor. Verso 33. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad, a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándole el uno al otro, mirándose. Pues claro, porque los acomodó exactamente como en orden de sus edades. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Fíjate la reacción diferente que tuvieron, y con lo cual confirma definitivamente que habían cambiado sus hermanos. Culturalmente hablando, esto era una costumbre, como un respeto a las visitas distinguidas, que se les servía las porciones más grandes o mejores. Sin embargo, el hecho de que José, en este caso, el hecho de que José a propósito le haya dado una porción mayor de alimento a Benjamín que a sus hermanos, también tuvo que ver con una prueba más. Quizás una prueba final, ¿sí?, en cuanto al pecado de envidia para sus hermanos. Pues la envidia fue lo que le hizo que sus hermanos de José lo despreciaran al grado de quererlo matar incluso, y finalmente terminaron vendiéndolo. Pero ¿a causa de qué? Por la envidia que sintieron de él, ¿sí? Así es de que cuando vio José que los hermanos se dan cuenta de la porción mayor para Benjamín, que se alegraron con él, pues confirmó que los corazones de sus hermanos habían cambiado con el tiempo. José no comió con sus hermanos porque en ese momento Egipto era una de las sociedades más racistas del mundo. O sea, ya en términos prácticos de la convivencia real que estaban teniendo en ese momento, no porque José haya despreciado a sus hermanos, sino porque culturalmente así se acostumbraba. Recordemos que les sirvieron, José tenía servicio y los sirvientes acomodaron las cosas de acuerdo a sus costumbres. Y obviamente para no desvirtuar todo esto, pues José se mantuvo en ese sentido. Así de que ellos creían que los egipcios
ellos pensaban, o se dice, de acuerdo a la historia, que los egipcios venían de los dioses, procedían de los dioses, y todos los demás pueblos provenían de orígenes menores. No había absolutamente ninguna mezcla social entre los extranjeros en el Egipto de la época de José. Y eso fue muy importante en el tiempo de cautiverio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no se mezclaron. Israel se mantuvo sin mezcla a pesar de vivir en Egipto. Quienes les gusta la historia seguramente han escuchado de Heródoto, que fue un historiador y un geógrafo griego que vivió en el año 484 al 425 antes de Yeshua. Tradicionalmente se le ha considerado como el padre de la historia en el mundo occidental. Este historiador escribió que los egipcios aborrecían lo extranjero. Al menos los sacerdotes no comían ni bebían nada de lo que se importó, ni usaban utensilios, a grado de que ni siquiera usar utensilios para comer que habían sido ya utilizados por los griegos. Esto implicó que en el plan de Dios guardaría a Israel en su estancia en Egipto. O sea, eso es importantísimo saberlo, porque entonces vemos que cuando es liberado Israel de Egipto, salen muchos extranjeros. Pues sí, pero no significa con ellos, pero no significa que desde antes ya estaban mezclados. No, se mantenían como extranjeros, pero salieron con ellos. Así es de que ahora esto es muy importante considerarlo porque si Dios no los hubiera apartado y los hubiera mantenido sin mezclas, hubiera sido muy complicado porque ya había comenzado a haber problemas. Por ejemplo, lo que sucedió con Dina. ¿Qué fue lo que sucedió con Dina? Dice la escritura que Dina salió y quiso relacionarse con los jóvenes de aquella ciudad y le fue muy mal. Por ejemplo, y bueno, al grado de que la pidieron para casarse, ¿no? Un extranjero. En el caso de Judá y Tamar, por ejemplo, Tamar finalmente también fue una extranjera. Y los hijos que tuvo, pues la descendencia que tuvo, en el caso de los primeros dos hijos que ya vimos, hicieron el mal ante los ojos de Dios. Y Dios les quitó la vida. Entonces, recordemos que todo tiene que ver también con la genética de las personas, sobre todo en aquel tiempo que estaba muy cerca, ¿no? De alguna manera al tiempo de Noé, mucho más cerca que el tiempos tardíos. Así es de que esta característica de racismo por parte de los egipcios, pues operó en beneficio de Israel, a final de cuentas. Pues bueno, hasta aquí terminamos con estos dos capítulos del libro de Génesis 42 y 43, en donde continuamos viendo cómo es que va el proceso de redención, de restauración, de libertad para el pueblo, para las 12 tribus de Israel, representadas en este caso por los 12 hijos de Jacob. ¿Okay? Vamos a concluir con una oración, por favor. ¿Sí? Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, papito, por este estudio que hemos tenido lleno de simbolismos proféticos, Señor, porque bien dices tú que Yeshua iba a estar en la Torah, Señor. Gracias porque lo vemos aquí reflejado en la vida de José, sustentando a sus hermanos, Señor, aún estando ellos sin entendimiento de que era su hermano. Gracias, Padre eterno, por estas enseñanzas. Permítenos llevarla a cabo, Señor, a nuestras vidas, ser como José, con ese temple, con ese carácter, Padre, de perdonador, de bueno, Señor, aún ante las adversidades que él sufrió por sus hermanos. Ayúdanos a ser así, Señor, como José.
Te bendecimos, Padre eterno, en este Shabbat y te pedimos que sigas sustentándonos, que sigas alimentándonos y guardándonos a través de tu bondad y tu misericordia, Padre. Gracias te damos, Papito, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.